Esa mañana empezó como cualquier otra. Isabela acomodaba las sillas, encendía la cafetera y limpiaba la barra con la misma rutina de siempre. La cafetería, aunque pequeña, tenía algo acogedor. Era un lugar donde los clientes habituales encontraban consuelo, y donde ella, con apenas 27 años, encontraba paz en medio de su vida sencilla. Pero todo cambió cuando él entró. La puerta sonó con su característico timbre. Isabela alzó la vista sin esperar nada especial. Era un hombre mayor, de traje gris oscuro y mirada seria. No tenía el aspecto de alguien que pasaba por casualidad. Caminaba con firmeza, pero con una lentitud que transmitía peso. No físico, sino emocional. Se detuvo frente al mostrador. Sus ojos se fijaron en los de ella, y por un momento, ninguno habló. ¿Qué desea tomar?, preguntó Isabela, rompiendo el silencio con una sonrisa educada. Un café americano, sin azúcar, respondió él, con voz grave y pausada. Ella asintió, dándose la vuelta para preparar la orden. Mientras lo hacía, notó que él no dejaba de observarla. No era una mirada invasiva, ni incómoda, pero tenía algo distinto, algo conocido, como si la estuviera reconociendo después de mucho tiempo. Cuando le entregó la taza, sus dedos se rozaron brevemente. El hombre bajó la vista, agradeció con un leve gesto y caminó hacia la mesa más alejada, cerca de la ventana. Isabela lo observó un instante más antes de volver a su rutina. Pero su mente ya no estaba tranquila. Ese día, el hombre permaneció casi una hora. No sacó el celular. No pidió nada más. Solo miraba por la ventana de vez en cuando, y de vez en cuando, a ella. Antes de irse, dejó el dinero exacto sobre la mesa y salió sin decir palabra. Sin despedirse. Al día siguiente, volvió. Isabela lo reconoció en cuanto cruzó la puerta. Mismo traje, misma expresión, mismos pasos medidos. Esta vez, no se sorprendió de verlo. Pero su corazón latía con más fuerza, sin saber por qué. ¿Lo mismo de ayer?, preguntó, intentando sonar natural. Sí, gracias. Durante los siguientes días, esa rutina se repitió. Él llegaba temprano, pedía lo mismo, y se sentaba en el mismo lugar. A veces hojeaba un periódico viejo del local, otras simplemente se quedaba en silencio. Pero siempre terminaba mirándola como si intentara resolver un misterio. Como si buscara algo escondido en su rostro. Isabela empezó a inquietarse. Era amable, sí, nunca dijo algo fuera de lugar. Pero su presencia despertaba preguntas que ella no podía responder. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía tan familiar? ¿Y por qué la miraba con esos ojos llenos de historia? Una tarde, mientras limpiaba la barra, notó algo extraño. El hombre se había quedado observando una vieja fotografía en blanco y negro que colgaba en la pared. Era una imagen antigua del local, de cuando era una panadería. En la foto, una joven sonreía con una niña pequeña en brazos. Isabela no le prestaba mucha atención. La foto estaba ahí desde que ella comenzó a trabajar. Pero él la miraba como si fuera más que una imagen. Como si le hablara directamente desde el pasado. Fue entonces cuando ella sintió algo que no sabía cómo explicar. Una inquietud en el pecho. Una sensación de que esa historia, la suya, estaba a punto de cambiar para siempre. Y todo, por un simple café. Isabela ya no podía ignorarlo. Ese hombre no era un cliente cualquiera. No venía por el café, ni por el ambiente. Venía por algo más. Por ella. Y cada día que pasaba, ese algo se sentía más cerca, más real, más inquietante. Aquella mañana, como las anteriores, él llegó puntual. Pero esta vez no pidió su café de inmediato. Se quedó de pie frente al mostrador, observándola en silencio.
Isabela sintió su mirada clavada, como si le leyera los pensamientos. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa tensa. «¿Lo de siempre?» «Sí», respondió él, después de una breve pausa. Ella se dio la vuelta para preparar la bebida. Mientras el café caía en la taza, su mente daba vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no decía más? ¿Y por qué su presencia le provocaba una mezcla tan extraña de nerviosismo y curiosidad? Al entregarle el café, él sostuvo la taza por un segundo sin llevársela. La miró a los ojos, con una intensidad que no sabía si la incomodaba o la atrapaba. «Gracias, Isabela», dijo, por primera vez usando su nombre. Ella frunció el ceño ligeramente. Nunca se lo había dicho. No llevaba una placa. ¿Cómo lo sabía? ¿Nos conocemos?, preguntó, con cautela. Él sonrió apenas, pero no respondió. Solo caminó hacia su mesa habitual, como si nada hubiese pasado. El resto del día, Isabela no pudo concentrarse. Sentía su estómago revuelto, su mente distraída. Lo observaba de reojo, intentando encontrar alguna pista, alguna señal. Pero él permanecía en silencio, bebiendo lentamente, mirando por la ventana, y de vez en cuando, mirándola a ella. Horas más tarde, cuando el local ya estaba casi vacío, él se levantó para irse. Pasó junto a la fotografía antigua que colgaba en la pared. Se detuvo ahí, como si el tiempo se hubiese congelado. ¿Esa es tu madre?, preguntó, sin girarse. Isabela parpadeó, sorprendida. Caminó hasta ponerse a su lado. Miró la foto. La joven de la imagen era, en efecto, su madre. Ella misma lo había confirmado años atrás, cuando una clienta mayor mencionó haberla conocido en esa panadería. «Sí», respondió, con la voz más baja. «Murió cuando yo tenía 8 años». El hombre asintió lentamente. Sus ojos no se apartaban de la imagen. «Era hermosa», murmuró. «¿La conoció?» Esta vez, él sí la miró. No con miedo, con nostalgia, con algo que parecía pesarle más que cualquier otra cosa. «Hace muchos años». Isabela tragó saliva. Las palabras le quemaban en la garganta, pero no sabía qué preguntar exactamente. Había demasiadas cosas sueltas, demasiadas emociones sin nombre. «¿Usted trabajó aquí antes?», intentó. Él negó con la cabeza. «No, pero vine muchas veces, cuando ella todavía vivía». El silencio entre ambos fue largo. Incómodo, pero también necesario. Era como si ambos entendieran que algo importante estaba en el aire, a punto de revelarse. Algo que no se podía forzar. Finalmente, él sacó de su bolsillo una pequeña libreta de cuero. La colocó sobre la barra, sin abrirla. «Mañana volveré. Si quieres, podemos hablar. Solo, si tú quieres». Isabela la miró sin tocarla. El hombre asintió y salió por la puerta. Esa noche, mientras cerraba el local, se quedó observando la libreta cerrada sobre la barra. No sabía qué contenía. No sabía quién era realmente ese hombre. Pero algo dentro de ella le decía que, cuando abriera esa libreta, ya no sería la misma. Y que su historia apenas estaba comenzando. Esa noche, Isabela no durmió bien. Se quedó despierta, mirando la libreta sobre su mesa de noche como si fuera una bomba sin detonar. No la había abierto. No aún. Algo dentro de ella le decía que, una vez lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Por la mañana, antes de ir a trabajar, finalmente se atrevió. La abrió con cuidado, como si cada hoja pudiera romperse al tocarla. No era un diario, ni una carta. Eran notas sueltas, pensamientos escritos a mano por alguien que intentaba poner en orden sus errores. En la primera página, un nombre. Laura, seguido de la fecha en que ella había nacido.
Luego, frases sueltas. Fragmentos de recuerdos. Lugares, fechas, palabras que parecían dirigidas a una mujer que ya no estaba. Tenía los ojos como los tuyos. Siempre decía que nuestra hija iba a ser fuerte. No merecí su amor, pero ella me lo dio igual. Isabela sintió un nudo en la garganta. Cerró la libreta de golpe. No sabía si llorar o enfadarse. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hablaba así de su madre? ¿Y por qué ahora? Llegó al café antes de que abriera. No le dijo nada a nadie. Esperó. A las 8:15, como todos los días, él entró. Misma ropa pulcra. Misma mirada cargada de años. ¿La leíste?, preguntó, apenas ella le entregó su café. Sí, respondió Isabela, sin rodeos. Él asintió y se sentó. No dijo más. Y ella tampoco. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era como si ambos supieran que las palabras importantes aún estaban por venir. Al mediodía, cuando el local estaba más tranquilo, él volvió al mostrador. No pidió nada. Solo se quedó de pie, mirando la foto antigua en la pared. Esa niña, eras tú, ¿verdad? Isabela no necesitó responder. Ya no tenía sentido fingir. Sí, admitió. Él asintió lentamente, como si confirmara algo que había temido durante años. Yo estaba allí el día en que se tomó esa foto, dijo, sin mirarla. Afuera, esperando. No tuve el valor de entrar. Isabela lo miró sin entender. ¿Por qué? Él la miró por fin. Sus ojos estaban húmedos. Porque fui cobarde. Porque dejé que otros decidieran por mí. Y cuando intenté regresar, ya era tarde. Tu madre ya se había ido. Y tú también. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había imaginado sobre su historia, su origen, su infancia, se deshacía como arena entre los dedos. ¿Está diciendo que? Sí, interrumpió él. Soy tu padre. El corazón de Isabela latía con fuerza. Quiso hablar, pero no salieron palabras. Tenía tantas preguntas, tanto enojo, tanta tristeza, pero también, una parte de ella sentía algo que no esperaba: alivio. Al fin tenía una respuesta. No la mejor, no la más justa, pero una respuesta. Él bajó la mirada. No espero que me perdones. Solo quería conocerte. Ver en qué te habías convertido. Saber que estás bien. Eso es todo. Isabela lo miró largo rato. Luego bajó la vista. La libreta aún estaba sobre la barra. La tomó entre sus manos y la sostuvo un momento. No sé qué hacer con todo esto, dijo, con voz quebrada. Lo que decidas, estará bien, respondió él. Ese día, no hubo más palabras. Solo miradas. Y detrás de esas miradas, una historia incompleta que por fin comenzaba a escribirse. Isabela no fue la misma después de aquella conversación. Cerró el local como siempre, limpió las mesas, apagó las luces, pero todo se sentía diferente. Era como si su vida tuviera un nuevo peso que no sabía dónde colocar. Camino a casa, la libreta iba con ella, apretada entre sus manos. No se atrevía a leer más, pero tampoco podía dejar de pensar en lo que ya había leído. Palabras que, aunque viejas, seguían vivas. Palabras que llevaban su nombre, su historia, su sangre. Esa noche, el silencio de su departamento la abrazó con más fuerza de lo normal. Se sentó en la cama, miró el techo por minutos, y pensó en su madre. En todas las veces que le preguntó si tenía padre. En todas las veces que su madre desvió la mirada o respondió con un simple «eso no importa». Ahora sabía por qué no quería hablar. No por odio. No por vergüenza. Sino porque sabía que esa verdad dolía más que la ausencia. Al día siguiente,
Isabela llegó al café con el corazón hecho un lío. No sabía si quería verlo de nuevo, pero sabía que lo haría. Él no fallaba. Y efectivamente, a la misma hora, ahí estaba. Traje gris, mirada triste, libreta en mano. Pero esa vez, no se sentó. Se quedó parado frente a ella, esperando algo. Hoy no vengo por café, dijo con voz baja. Vengo si tú quieres hablar. Si no, me voy. Isabela respiró hondo. Lo miró largo rato. Él no se movió, no insistió, no presionó. Y eso, por alguna razón, le dio paz. Siéntese, dijo ella finalmente. Pero esta vez, quiero hacerle preguntas. Él asintió y se acomodó en la barra. Por primera vez, estaba nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué la dejó?, preguntó ella. ¿Por qué la abandonó sabiendo que ella estaba embarazada? Él bajó la mirada. No fue decisión mía. Mi familia no aceptó a tu madre. Me amenazaron con quitarme todo si no la dejaba. Yo era joven, débil, y me dejé controlar. ¿Y después?, insistió ella. ¿Por qué no volvió? Lo intenté, respondió él, con la voz rota. Cuando quise regresar, ella ya se había ido del lugar donde vivíamos. Nadie quiso decirme a dónde. Busqué, durante años, y cuando por fin supe, ya era tarde. Isabela sintió una mezcla de rabia y compasión. No quería justificarlo, pero tampoco podía negar que algo en su voz sonaba real. Doloroso. Humano. ¿Y ahora?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué ahora? Porque ya no me queda mucho tiempo, dijo él, finalmente levantando la vista. Y no quería morir sin mirarte a los ojos, sin decirte que lo siento, que me equivoqué, que nunca dejé de pensar en ti. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y frágiles. Isabela no respondió. Solo se quedó ahí, con los ojos brillando, con el alma temblando. El café estaba lleno de gente, pero en ese momento, solo existían ellos dos. Dos desconocidos unidos por una verdad escondida, por una herida abierta, por una historia incompleta. Y aunque las respuestas habían llegado, las emociones apenas comenzaban a despertar. Isabela no sabía si estaba enojada o simplemente vacía. Después de escuchar todo lo que él le había contado, su cuerpo reaccionaba como si hubiera perdido algo que nunca tuvo. El silencio entre ellos se volvió rutina. Él no forzaba respuestas. Ella no ofrecía palabras. Durante los días siguientes, él seguía yendo. No hablaban mucho. A veces, ella le servía el café sin mirarlo. A veces, él solo dejaba el dinero sobre la mesa y se iba sin tocar la taza. Pero siempre regresaba, como si esperar fuera su única manera de acercarse. Una tarde, cuando el local estaba casi vacío, Isabela lo observó mientras él leía. Sus manos temblaban un poco. Su rostro, ya marcado por los años, mostraba un cansancio diferente. No físico. Era un peso en el alma. ¿Por qué no tuvo otros hijos?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Porque no quise, respondió con sinceridad. Después de perderlas a ustedes, no me sentí digno de formar otra familia. Isabela asintió despacio. Una parte de ella quería odiarlo. Otra parte, no sabía cómo. ¿Y su familia?, continuó ella. ¿Ellos saben de mí? Él negó con la cabeza. Nunca quisieron saber. Y yo, tampoco quise forzar nada. Eran otros tiempos. Otros miedos. Todo eso me costó más de lo que imaginé. A mi mamá también le costó, dijo Isabela, bajando la voz. Nunca se lo dijo a nadie. Siempre se quedó callada. Trabajó en lo que pudo. Nunca se quejó, pero yo la vi llorar más de una vez.
Él apretó la mandíbula. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que no quería soltar. Yo la amaba, dijo, casi en un susurro. Pero fui cobarde. Y ese error me acompaña todos los días. Isabela lo miró fijamente. Lo vio no como un extraño, sino como un hombre lleno de errores, de arrepentimientos, de ausencia. Un hombre que había llegado tarde. Muy tarde. Pero que aún así había llegado. ¿Por qué dejó esa libreta? Preguntó. ¿Por qué no me habló directamente desde el primer día? Porque tenía miedo, respondió. Miedo de que me rechazaras. De que me odiaras. Y, si te soy sincero, aún lo tengo. Ella guardó silencio por unos segundos. Luego bajó la mirada hacia la barra. No sé si puedo perdonarlo. No sé si quiero hacerlo. Pero también sé que hay cosas que no se eligen. Como el dolor. Como el amor. Como la sangre. Él asintió sin decir palabra. No pidió nada más. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró. ¿Puedo volver mañana? Isabela dudó. Pero al final, respondió con voz firme. Sí. Pero esta vez, quiero saber más. Todo lo que no me contaron. Quiero entender, aunque me duela. El hombre asintió. Y se fue. Esa noche, Isabela volvió a abrir la libreta. Esta vez, leyó hasta la última página. Había un dibujo, hecho a mano. Era una niña de cabello rizado, sonriendo. Abajo, una frase escrita con tinta desvanecida. Si algún día me ve, espero que me reconozca en el corazón, aunque no en el rostro. Y por primera vez en años, Isabela lloró por alguien que apenas estaba empezando a conocer. El día siguiente llegó con un aire pesado y un silencio que Isabela no podía romper. Sabía que él volvería, y aunque su corazón estaba lleno de dudas, también sentía que debía enfrentar ese encuentro. Preparó el café con más cuidado de lo habitual, pero cuando lo vio entrar, toda su seguridad desapareció. Él cruzó la puerta con paso lento y cansado, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. Se sentó en la barra sin pedir nada. Isabela dejó la libreta sobre la mesa, y esta vez, sin palabras, él la abrió y comenzó a leer en voz baja. Las páginas revelaban fragmentos de una vida marcada por decisiones difíciles, por sacrificios invisibles y por un amor que nunca se rindió, a pesar del tiempo y la distancia. Cada palabra era un eco de lo que él sentía, y mientras leía, Isabela comenzó a comprender que esa historia era también parte de ella. ¿Por qué nunca intentó buscarme antes?, preguntó ella con voz temblorosa. Él suspiró profundo y miró hacia la ventana, como si pudiera encontrar respuestas en el horizonte. Porque temía que ya no me quisieras. Que mi ausencia te hubiera hecho cerrar la puerta para siempre. No quería lastimarte más. Isabela tragó saliva, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse. No era fácil perdonar, ni siquiera entender, pero también sabía que el rencor no llenaría el vacío que había sentido toda su vida. ¿Y ahora? ¿Qué espera de mí?, dijo finalmente. Nada que no quieras darme, respondió él. Solo la oportunidad de conocer a la hija que la vida me negó. De escuchar tu voz, de ver tu sonrisa, aunque sea por un momento. Ella lo miró y vio en sus ojos algo más que arrepentimiento. Vio sinceridad, un hombre que había vivido con el peso de sus errores. Durante las semanas siguientes, comenzaron a hablar más. A compartir historias pequeñas, recuerdos y silencios que decían más que 1000 palabras. Él le mostró fotos antiguas, documentos y cartas que había guardado con la esperanza de algún día entregárselos. Isabela sentía que poco a poco construían un puente frágil, pero real, entre dos vidas que el destino había separado injustamente. Sin embargo, no todo era fácil. Los recuerdos dolorosos de su madre,
La soledad de su infancia y la ausencia constante de un padre habían dejado cicatrices profundas que no desaparecían con palabras. Una tarde, cuando el café estaba casi vacío, él le confesó algo que la sorprendió. «Hay algo más que debes saber», dijo con voz grave. «Cuando me separaron de tu madre, también me alejaron de ti por decisión de terceros. No fue solo miedo, fue manipulación». Isabela frunció el ceño, interesada y preocupada. ¿Manipulación? Sí, continuó él. Personas que no querían que nuestra familia existiera, que temían lo que un padre joven y pobre podía traer. Por eso desaparecí, pero no fue solo mi culpa. Ella sintió que la historia se complicaba más de lo que imaginaba, pero también comprendió que ese hombre no era solo un desconocido que aparecía con una libreta. Era parte de un pasado que necesitaba sanar. La confianza entre ellos crecía lentamente, pero con cada confesión, también el peso de las verdades no dichas. Al terminar su café, Isabela lo miró fijamente. «No sé si podré perdonar todo, pero quiero intentar entender», dijo. «Quiero que esta historia tenga un final diferente». Él asintió con lágrimas en los ojos y tomó su mano con cuidado. «Gracias, Isabela. Eso significa más de lo que imaginas». En ese instante, ambos supieron que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también que la puerta hacia un nuevo comienzo ya estaba abierta. Y aunque las heridas del pasado seguían abiertas, la esperanza comenzaba a florecer en el corazón de Isabela. Los días siguieron su curso, pero para Isabela nada volvió a ser igual. Cada mañana, al abrir el café, su mente viajaba a las palabras que él le había confesado la tarde anterior. El dolor, el abandono, la manipulación, todo se entrelazaba con la rabia y el deseo de entender. Él, por su parte, mostraba una paciencia que sorprendía. Nunca exigía respuestas, nunca apuraba los pasos. Sabía que reconstruir una relación rota no se lograba con prisa, sino con respeto y tiempo. Una tarde, después de cerrar, él la invitó a caminar. Isabela aceptó, aunque no estaba segura de qué esperaba. Salieron a la calle, el aire fresco de la noche los envolvía, y las luces amarillas del barrio creaban sombras que parecían proteger secretos antiguos. «Quiero mostrarte algo», dijo él, con voz tenue. La llevó a un parque cercano, donde un viejo banco de madera parecía esperar por ellos. Se sentaron y, de una mochila, sacó una caja pequeña y polvorienta. «Esto era de tu madre», explicó. «Lo encontré hace poco, cuando limpiaba la casa donde vivió. Guardaba sus cosas más preciadas aquí». Isabela tomó la caja con cuidado. La abrió lentamente y encontró cartas, fotografías, y un pequeño collar con un colgante en forma de corazón. Con lágrimas en los ojos, sostuvo una foto en blanco y negro donde su madre sonreía junto a una mujer mayor. «¿Quién es ella?», preguntó. «Su madre. Tu abuela», respondió él. «Siempre protegió a tu madre, aunque nadie lo supiera. Pero también sufrió mucho». Isabela sintió que ese instante era un regalo. Un puente entre generaciones que comenzaba a unir lo que el tiempo había separado. Mientras revisaban las cartas, descubrieron mensajes nunca enviados, sueños guardados y promesas incumplidas. La historia de una mujer fuerte que luchó sola, que amó sin condiciones, pero que también fue víctima de un mundo que no estaba listo para su verdad. «Nunca imaginé que conocería tanto de ella», dijo Isabela. «A veces sentí que la perdí para siempre». Él asintió. «Ella siempre te quiso. Más que a nada. Por eso luchó tanto». El silencio se apoderó de ellos, pero no era incómodo. Era un espacio para sentir y para recordar. «Quiero hacer algo», dijo ella finalmente. «Quiero honrar su memoria. Que su historia no se pierda». Él la miró con sorpresa y esperanza. «Podemos hacerlo juntos», propuso.
contar nuestra verdad, para que otros sepan que no están solos. Isabela sintió un fuego nuevo en su pecho. La idea de transformar el dolor en algo positivo la llenó de fuerza. Esa noche, al regresar a casa, pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como un encuentro casual en un café, ahora era el inicio de una reconstrucción profunda y necesaria. Sabía que todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchas emociones por enfrentar, pero también comprendió que ese era el camino hacia la paz. Antes de dormir, volvió a abrir la libreta. Esta vez, no buscaba respuestas. Solo buscaba calma. Y mientras cerraba los ojos, con una sonrisa leve, supo que el perdón no era un regalo para él, sino para ella misma. El sol de la mañana iluminaba el café con una luz suave, como si el día mismo quisiera empezar de nuevo, junto con Isabela. Ella llegó temprano, más tranquila, con una mezcla de nervios y determinación en el pecho. Hoy era un día especial. Había invitado al hombre que durante semanas había cambiado su mundo a compartir algo más que palabras. Cuando él entró, la miró con una sonrisa tímida y una esperanza contenida. No era solo el padre que ella nunca conoció. Ahora era alguien con quien estaba dispuesta a construir, paso a paso, una relación que parecía imposible, pero necesaria. Isabela sacó una carpeta con hojas impresas. Eran los textos que juntos habían escrito, sus historias, sus cartas, sus confesiones. Habían decidido publicar un pequeño libro para contar lo que había pasado, para dar voz a todos los que alguna vez sintieron la ausencia de un padre o de un hijo. Esto es más que un libro, dijo ella. Es nuestra manera de sanar. Él asintió, con los ojos brillantes. Sabía que el camino no sería fácil, pero que valía la pena intentarlo. Esa mañana, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Recordaron momentos de sus vidas que nunca habían compartido, se rieron de sus torpezas y se apoyaron en sus miedos. Fue la primera vez que ambos sintieron que el tiempo no era un enemigo, sino un aliado que los había llevado hasta ese instante. Nunca imaginé que volvería a tener una hija, confesó él. Ni que ella sería tan fuerte. Isabela sonrió, sintiendo que esas palabras eran un abrazo. Y yo nunca pensé que podría tener un padre, respondió. Pero aquí estás. El café se llenó de clientes, pero para ellos el mundo parecía detenerse. Habían encontrado una nueva forma de estar juntos, más allá del dolor y la distancia. Con el paso de las semanas, la relación entre ambos creció. Empezaron a pasar tiempo fuera del café, visitando lugares que él recordaba y que ella quería conocer. Compartieron comidas, secretos y silencios que hablaban de amor. Isabela también decidió visitar la tumba de su madre, acompañada por él. Allí, en ese lugar tranquilo, lloraron juntos por todo lo que perdieron y por lo que aún podían construir. Tu madre siempre quiso lo mejor para ti, dijo él. Y estoy seguro de que estaría orgullosa de ver lo que eres ahora. Ella asintió, con el corazón ligero. Aunque el pasado seguía ahí, con sus sombras y heridas, ambos entendieron que la vida les había dado una segunda oportunidad. No para borrar lo ocurrido, sino para escribir juntos un nuevo capítulo. El café, que había sido el escenario del encuentro, ahora era también símbolo de un comienzo. Isabela sentía que cada taza servida llevaba un poco de esa historia, de ese amor recuperado. Y mientras el día se despedía, con un cielo teñido de naranja, ambos sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que la sangre: la conexión humana, el perdón y la esperanza. La historia de Isabela y su padre rico nunca fue perfecta, pero sí real. Y eso la hacía mucho más valiosa.